Muy buenos días, amigos. Los saluda con el afecto de siempre su amigo Jesús Vázquez Trujillo en un programa más de mitos y novedades en la historia de México. Hoy abordaremos un tema completamente desconocido: las actividades de los nazis en México. Sí, así como lo oyen, los nazis estuvieron realizando actividades en México para la Alemania de Adolfo Hitler. Desde mediados de la década de 1930, México se convirtió en un punto estratégico para los planes del Führer sobre la conquista del continente americano, pues México contaba con los recursos petroleros necesarios para que pudiera funcionar su armamento bélico, particularmente la Luftwaffe, que era la Fuerza Aérea Alemana. Eso sin contar con que México contaba con el punto estratégico de ser vecino de los Estados Unidos, lo cual lo convertía en un gran aliado y posiblemente sería el Frente Sur, el punto clave para dominar por completo al continente americano. Los nazis tuvieron simpatía entre muchos sectores de la población mexicana, particularmente de la Iglesia Católica y los partidos de ultraderecha, quienes por razones históricas y ancestrales sentían un justo repudio por los Estados Unidos de América. En aquel entonces se decía: el enemigo es el que tienes enfrente, no el que tienes al otro lado del mar. Varios personajes mexicanos apoyaron a los nazis, entre ellos el maestro José Vasconcelos, a quien la embajada alemana, dirigida por Arthur Dietrich, le financió una revista de raigambre nazifascista llamada Timón, la cual fue clausurada por orden directa del presidente Lázaro Cárdenas. Vasconcelos no fue el único en apoyar a los nazis. Un primo hermano de Francisco I. Madero, por el lado materno, llamado Francisco Javier Aguilar González, apodado El Loco Aguilar, fue el dirigente del primer cártel de droga existente en nuestro país, el cual fue financiado con capital nazi y cuya finalidad consistía en llenar de marihuana las bases navales del Pacífico con el fin de dopar a las tropas estadounidenses que iban a pelear al frente europeo. El gobernador de San Luis Potosí, Gonzalo N. Santos, para el sexenio 1943-1949, solapó y protegió diversas actividades de los cárteles de droga nazifascistas en el territorio potosino, con los cuales obviamente el alazán tostado se llevaba una buena comisión de sus actividades delincuenciales. El director de la XCW, la estación de radio más famosa desde mediados de la década de 1930, Emilio Azcárraga Vidaurreta, abuelo del actual presidente del Consejo de Administración de la Televisora de San Ángel, prestaba su señal radial a los nazis para que desde este país latinoamericano enviaran mensajes cifrados a Alemania. Esto continúa haciéndolo hasta que los Estados Unidos lo presionan a dejar de prestarle su señal a Alemania, so pena de dejar de venderle todos los suministros necesarios para su estación radial. Dentro de este afán o amor al nazifascismo es donde Vasconcelos concibe su famoso libro La raza cósmica, llamando raza de bronce a los aztecas o mexicas, pues al igual que Hitler creía que la raza aria originaria de un lugar debía prevalecer. Para Vasconcelos los aztecas eran los verdaderos dueños del continente americano, es decir, los pueblos originarios. El maestro Vasconcelos deseaba que Hitler ganara la guerra para que a él lo nombrara emperador de América Latina. Fíjense nada más la megalomanía de Vasconcelos, amigos. Vasconcelos, después de haber sido un gran demócrata,
se vuelve partidario de un régimen totalitario como el de Hitler, una vez que pierde la campaña electoral en 1929 y queda profundamente decepcionado del pueblo mexicano, a quien considera incapaz de luchar por sus ideales y defender el afán democrático. Pero eso es otra historia que después les contaré. En 1938, cuando Lázaro Cárdenas decreta la expropiación petrolera, el gobierno estadounidense, apoyado por el inglés, le hacen un boicot petrolero a México para que nadie le compre petróleo y la naciente Pemex o Petromex en su momento caiga en una crisis económica y el gobierno se vea obligado a devolverle el control del hidrocarburo a los extranjeros. Afortunadamente para nosotros, los únicos países que no aceptan el boicot son los países del eje, que son los que salvan a Pemex de la ruina financiera, ya que Alemania e Italia le compran petróleo a México. Japón lo hace, pero es en una menor escala. Finalmente, la revista Timón es clausurada por orden directa del presidente Lázaro Cárdenas. Vasconcelos tiene que salir nuevamente al exilio. Cuando Manuel Ávila Camacho asume el poder, es con la condición de que México tiene que convertirse en un aliado estratégico de los Estados Unidos contra la Alemania nazifascista. Porque hay que recordar que la campaña del candidato opositor, el hombre de ultraderecha, el general Juan Andreu Almazán, tuvo el financiamiento de su campaña electoral con capital nazifascista. Y por esto los Estados Unidos apoyan a Manuel Ávila Camacho. ¿Por qué? Porque con él van a considerar que tienen a un buen aliado contra el nazifascismo. El 22 de mayo de 1942, el general Ávila Camacho declara la guerra a los países del eje en nombre del pueblo mexicano, debido al hundimiento de diversos buquetanques petroleros en las costas de Florida por parte de submarinos alemanes. Los más conocidos, el Faja de Oro, el Potrero del Llano, el Oaxaca, etc. Pero cabe destacar que estos buques no eran mexicanos como tales, sino eran barcos de los países del eje anclados en puertos nacionales que mediante las normas del derecho marítimo internacional, el gobierno mexicano tiene el derecho de incautar si son países que están perjudicando la paz mundial. A raíz de esto, se presiona para que el gobierno de México esté del lado de Estados Unidos, cumpliendo otra de las promesas que se hicieron si ayudaban a Manuel Ávila Camacho a llegar a la presidencia. Obviamente se presiona para que se deje de vender crudo a Alemania. Hitler inmediatamente, para que no se suspenda esta venta, envía a la hermosa espía de 27 años, Hilda Kruger, a México a que seduzca a altos funcionarios del gobierno mexicano con el fin de no suspender la venta de crudo al Tercer Reich. Así, la hermosa espía prontamente se infiltra en las esferas del alto poder político en México, y a los primeros funcionarios que seduce son al licenciado Miguel Alemán Valdés, a la sazón secretario de Gobernación y futuro presidente de México para el sexenio 1946-1952, y al secretario de Hacienda Mario Ramón Beteta.
quienes la galantean, la invitan a cenar, tienen intimidad con ella y ellos son los que logran que no se suspenda la venta de crudo a Alemania. Por esta razón, cuando el presidente Manuel Ávila Camacho declara la guerra a los países del eje a las 10 de la noche del viernes 22 de mayo de 1942, todo el gabinete está de acuerdo con esta declaración de guerra, a excepción de los secretarios de Gobernación, Hacienda y Marina, que tenían una relación sentimental con esta espía. Gracias a estas relaciones es que Hilda Kroger no es arrestada como prisionera de guerra por los Estados Unidos de Norteamérica una vez que termina la contienda, ya que Miguel Alemán logra casarla con el potentado Ignacio de la Torre y Mier, quien dicho sea de paso era sobrino nieto del yerno de Porfirio Díaz. Al final el 23 de abril de 1942, en la ciudad de Monterrey, sostienen una entrevista los presidentes Manuel Ávila Camacho y Franklin Delano Roosevelt, en la cual se establecen los términos de la función que México deberá desempeñar en la Primera Guerra Mundial. Roosevelt le dice a Manuel Ávila Camacho que no es necesario que México mande fuerzas aéreas o navales a las costas asiáticas. Simplemente basta con que les permita proteger la península de Baja California de un probable ataque japonés. Para esto, y en su política de unidad nacional, Manuel Ávila Camacho manda llamar a los expresidentes todavía vivos y a los generales. Abelardo L. Rodríguez lo nombra comandante de la región del Pacífico, de la región del Golfo, que es el puerto de Veracruz, y al general Lázaro Cárdenas lo nombra comandante de la región del Pacífico, que es donde está la península de Baja California. Es en este cargo cuando los Estados Unidos hacen el ofrecimiento de mandar fuerzas navales a vigilar la península de Baja California, a lo que el general Cárdenas se opone terminantemente, diciendo que si México va a necesitar ayuda, que la va a solicitar, pero que no se admitirá a ningún barco extranjero en nuestras costas. Es por esto que Manuel Ávila Camacho, con el fin de evitar un problema con los Estados Unidos, releva a Cárdenas del mando de la región del Pacífico y lo nombra secretario de la Defensa Nacional, cargo en el que permanece el mismo tiempo que México dura en el conflicto bélico, es decir, de 1942 a 1945. Cabe destacar, antes de despedirnos, que durante la entrevista entre Manuel Ávila Camacho y Franklin Delano Roosevelt, celebrada en Monterrey, estaba infiltrado George Nikolaus, un agente de Adolfo Hitler que le dio santo y seña de todo lo hablado en esa entrevista. Es increíble, ¿verdad, amigos? Como siempre seguimos pensando que México es un país que está aislado de todo y de todos, pero que siempre ha sido un blanco o un objeto de deseo por parte de los países que están en alguna guerra. Yo por mi parte es todo, me despido no sin antes recordarles que me pueden contactar en mi página de Facebook, Mitos y Novedades en Historia de México, y por mi correo electrónico jjvl1957@hotmail.com. Además de que no olviden, si les gustó el video, darle manita arriba para que puedan seguir llegando más likes. Suscríbanse por favor a mi canal de YouTube.
Muchas gracias y hasta la próxima semana.